Muy buenas tardes a todos, un gusto estar otra vez juntos en esta ecuación y siguiendo con este ciclo donde estamos tratando de encontrar respuestas, de encontrar propuestas y así lo hacemos reflejando los pensamientos de distintos actores que tienen que ver con la producción, con la economía nacional. Hoy nos toca el turno de Matías Culfas. Matías es ministro de Producción de la Nación, entre otras cosas, siempre vinculado al sector productivo, siempre vinculado con un cariño especial a nuestro sector. Así que nada, queremos escucharte, Matías, queremos saber en qué andas pensando y a ver cómo podemos articular. Así que nuevamente muchas gracias por estar y te dejo la palabra. Bueno, gracias a ustedes, gracias Elio y toda la mesa de ADINRA, y por supuesto a quienes están conectados por Zoom. Me muevo al centro, siguiendo las indicaciones. Y bueno, la idea era básicamente tener una conversación con ustedes que sirva para entender mejor dónde estamos parados y la perspectiva de lo que se viene. Yo básicamente pensé la charla hablando un poquito de las cuestiones más estructurales que está ocurriendo a nivel mundial. La previa aparecía la cuestión de los cambios geopolíticos, de los cambios internacionales, que me parecen cruciales. Imposible de soslayar en este momento histórico por la relevancia que tiene para nuestro país, para nuestro sector productivo, y además, peor todavía, porque creo que este gobierno está actuando a contramano de esos cambios mundiales. O sea, se está leyendo de una manera completamente distinta como se están acomodando el resto de los países del mundo, y me refiero, en eso también a los países vecinos. Y en segundo lugar, sí entrar en algunos aspectos de la coyuntura. Estamos en un escenario macroeconómico muy complicado, vamos a decirlo, no solamente por las políticas de este gobierno, ya es un tiempo largo, la macroeconómica, pero creo que han pasado en los últimos meses algunos cambios importantes, que más se combina con un calendario electoral que siempre trae turbulencias macroeconómicas. Bueno, parece que vale la pena analizar, y me voy a detener después unos minutos a hablar de este tema específicamente, porque creo que va a tener fuertes implicancias. Lo vemos día a día. Hoy estuvo más picante el mercado financiero, el dólar, bueno, hay un montón de cosas que se están moviendo. Así que bueno, empiezo por lo que decía al principio, y esto no es que nos aleje mucho de la coyuntura. En los últimos días, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero cada tanto me detengo a revisar algunos videos cortos que se suben a Instagram, a YouTube, porque son sintomáticos de este momento particular. La cantidad de artículos importados, tecnología, que está entrando de China es pavorosa. Obviamente tiene que ver, creo yo, con un cambio muy fuerte donde están convergiendo dos fenómenos que no son nuevos para la Argentina. Y acá veo gente que es un poquito menos joven que yo, ¿sí? Entonces esto lo conoce. Entonces vivió la apertura comercial de Martínez de Oz, vivió los 90, vivió más recientemente la apertura del periodo Macri, pero me parece que esto tiene otra velocidad e intensidad. Primero por China, porque la verdad que lo que hemos visto de China, ustedes lo saben bien, China no es una novedad, no es que empezó el año pasado a ser un gran productor industrial mundial. Lo que sí creo que se está acelerando la curva tecnológica y de aprendizaje. Que esta China que vemos en 2025 no es la China del 2000 o del 90, tampoco es la China de hace 10 años. Evidentemente ha habido un cambio tecnológico fenomenal. Entonces, digo, estos videos que me detengo a ver a veces para ver qué están haciendo, tiene que ver también con, muchos lo habrán visto, la feria de Cantón del mes de abril me contaban que parecía la calle Florida a las 3 de la tarde antes de la pandemia, que argentinos que había. Entonces uno empieza a ver, uno que dice,
Traete un lavadero automático de autos 100% automatizado, sin trabajadores, que te va a dar un rendimiento, una tasa de retorno que en 2 meses, mejor exageran, no sé si tanto, en 2 meses recuperas la inversión. Como eso es una cantidad impresionante de productos, tecnologías, que bueno, que todo eso en un escenario de un gobierno que está aprovechando eso como una estrategia, ¿no? El gobierno no es que esto se le escapa. Lo que está buscando es más competencia para reducir márgenes, para reducir precios nominalmente en el mercado interno. Y que esto, digamos, insisto, no es nuevo, pero sí es nuevo esto en simultáneo lo que significa China como nueva potencia industrial tecnológica. Los automóviles chinos, los híbridos, los eléctricos y los tradicionales. El avance que ha hecho China en los últimos años, maquinaria, tecnología, no les cuento nada que ustedes no sepan, simplemente digo que esto ya se empieza a escalar y a masificar. ¿Cuál digo? El impacto es enorme. Y digo esto porque, obviamente, no voy a rescatar nada del gobierno de Mauricio Macri, pero digo, incluso ellos tuvieron alguna idea de gradualismo, algún esquema de ir hacia eso de manera paulatina. Este gobierno no tiene ninguna estrategia de nada. Es que pase lo que pase, que caiga quien caiga, y sin nada alternativo. A mí me sorprende, entre esas cosas, escucharlo a Sturzenegger hace unos días que decía algo así como, bueno, le quería como contestar al periodista que le preguntaba por los efectos de la apertura en términos de empleo. Sturzenegger decía, claro, para vos es muy fácil contar los empleos que se pierden en la industria debido a la apertura. No me estás contando los empleos que se están generando gracias a que se reducen los precios, la gente tiene más plata en el bolsillo y eso habilita otros factores de demanda. La repregunta es muy obvia. ¿Y dónde están esos empleos nuevos? Porque las estadísticas no nos muestran. En el primer trimestre de 2025, o sea, ya superado la recesión, digamos, que generó el gobierno de Milei en los primeros meses, uno ve una recuperación del empleo, pero que no incluye ni a la industria, ni a la construcción, y lo que te da es un saldo neto negativo. Es decir, lo que se destruyó de empleo formal, en blanco, es mucho más que lo que se creó, lo que se recuperó de empleo formal en blanco, comparando con 2023, digo, para comparar 2 trimestres que no tenían un fenómeno recesivo. Es decir, claramente esta es una economía hoy que tiene más o menos el mismo nivel de PBI del año 2023, previo a la crisis, pero con un 20% más de importaciones. Este es el fenómeno novedoso. Y la segunda novedad es que esto recién empieza, se dice en el mundo artístico. No es que, bueno, es un nuevo escenario, una nueva foto. No, esto es el comienzo de una nueva película. Porque, insisto, creo que este es un proceso que recién arranca, donde, insisto, los que fueron a importar productos a la feria de Cantón en abril, bueno, esto los próximos meses vamos a empezar a ver de manera global y paulatina cómo esto impacta en los mercados, y que aparte abarca una multiplicidad de sectores, no es solamente el consumidor final. Esto es también insumos materiales de la construcción, entonces también había un montón de arquitectos comprando en Cantón, y si no vamos a ver cómo encontramos briques, cerámicas, elementos vinculados a la metalurgia, aluminio para la construcción, y así una cantidad impresionante de cosas. Y vuelvo a decir, esto en un escenario donde no hay una estrategia atrás. Uno podría decir, bueno, el gobierno busca una apertura que integre mejor la industria argentina en las cadenas globales de valor. Este es un argumento remanido, con el cual yo no estoy a priori en contra. No es que diga, no, Argentina tiene que estar cerrado, tiene que producir todo. No, no es viable eso. No es viable y menos en este mundo. Alguna cosa es decir, vamos a tener una estrategia, vamos a hacerlo de manera gradual, vamos a ver en qué sectores, cuáles son los sectores que vamos a priorizar, y entonces ahí sí va a haber mucho más trabajo de integración cuidando la industria nacional, cuáles
son más maduros y se puede abrir con menos inconveniente. Y otra es esto, es una estrategia, y además con la misma mirada de siempre en materia macroeconómica, que es el atraso cambiario. Por esto se habla poco, me parece, ¿no? Es decir, una cosa es una apertura con un tipo de cambio real alto, o por lo menos cercano al promedio histórico, y otra vez con atraso cambiario, que es la herramienta que han usado todos los gobiernos para intentar bajar la inflación y disciplinar al mercado interno. Son dos cosas distintas. A ver, mi mundo ideal, yo digo, el mundo ideal, como economista que le interesa mucho la producción y el trabajo argentino, es una economía que tenga un tipo de cambio real alto, no recontra alto. Voy a poner números, ¿no? Porque si no parece que esto está un poco en el aire. El tipo de cambio real en número de índice de Martínez de Oz, del fin de la convertibilidad, era 70. El de Milei hasta abril era 80. O sea, ahí nomás. Hoy con los movimientos subió un poquito. El tipo de cambio real de la salida de la convertibilidad del premio de Nicole Lavagna era 160. O sea, el doble, más o menos, ¿no? Y el promedio histórico, me dice, bueno, ¿cuál es el promedio de todo esto? 120. 115, 120. Eso, o sea, un 50% más que hoy. 50% aproximadamente más que el de la actualidad. ¿Cuál es para mí el gran problema macroeconómico de Argentina? Ese tipo, yo les digo a ustedes, un tipo de cambio real 50% más alto, probablemente todos ustedes firmen. Probablemente el campo firme. Probablemente todo el mundo diga, no está mal, no es una cosa prohibitiva, el tipo de cambio de Remes, la banda al principio era muy alto, era un país con salarios en dólares muy bajos. El de Martínez de Oz y el que estamos yendo con Milei, prohibitivo. Cualquiera que haya viajado al exterior hace poco habrá visto lo caro que está en Argentina, absurdamente caro. Sale casi todo, salvo los alquileres y el transporte público en la ciudad de Buenos Aires. El día estuve en Rosario y alguien me dijo, ojo, vos estás pensando en el boleto colectivo de la ciudad de Buenos Aires. El de Rosario no cuesta 800 pesos, 300 pesos, cuesta 1.200, 1.400. O sea, atención con eso, ¿no? Entonces digo, salvo el boleto de colectivo en la ciudad de Buenos Aires, los alquileres, todo lo demás en Buenos Aires es más caro que en España o en Francia. Absurdo, con salarios que son la mitad, bueno, la mitad. Obviamente imposible, insostenible. Ahora, lo que les quería decir es cuando uno mira ese tipo de cambio real promedio histórico, que digo, creo que estaríamos todos bastante cómodos con eso, ese tipo de cambio real histórico nunca se sostuvo en el tiempo. Es más bien una zona de tránsito. Lo que a Argentina le pasa es que de repente evalúa, se va bien arriba y después rápidamente vuelve. Devalúa y vuelve. Y no logra sostenerse en ese tipo de cambio real que, insisto, creo que estarían los sectores productivos y la sociedad bastante cómodos. Entonces digo, me parece que hay un punto, porque yo digo, con este tipo de cambio real probablemente podamos vivir mucho más abiertos al mundo en el sentido de integrarnos mejor en las cadenas de valor, comprar insumos que al país resultan esenciales a un tipo de cambio razonable, competir, no necesitar medidas protectivas extremas que a veces generan dificultades o traban el funcionamiento económico. Ahora digo, vuelvo a decir, esto no es algo que pasa habitualmente, lamentablemente no está en el foco de la discusión. La discusión es ir a atrasar mucho o de repente estas mega devaluaciones que no son tampoco sostenibles para un país como la Argentina. Entonces, insisto, esta combinación entre apertura económica y atraso cambiario me parece insostenible y sumamente lesiva, nociva para el funcionamiento de la economía argentina. Y además, claro está, nadie puede hacerse el distraído. Yo lo escuché a Javier Milei cuando estaba en la campaña electoral previa a ser elegido presidente, diciendo claramente que previo a una apertura económica era necesario hacer algunas reformas del sector productivo. Porque si el sector productivo se lo forzaba a competir
pagando determinados costos en términos de impuestos, costos laborales, etc., lo que iba a producir es un industricidio. Veamos qué fue lo que ocurrió, efectivamente. Milei empezó una apertura económica que no tiene nada de gradual. Eso, hace poco lo escuché a José Luis Espert diciendo que es una primera etapa de apertura. Digo, bueno, si esto es gradual, a la flauta lo que será la siguiente etapa, ¿no? Uno mira y dice, ¿qué ocurrió en estos 18, 19, 20 meses del gobierno de Milei? Se eliminó el impuesto país, se redujeron aranceles de importación en casi todos los sectores de la vida económica del país. Se eliminaron un montón de regulaciones que en muchos casos hacen a la seguridad de los consumidores argentinos, porque esto que dice Sturzenegger de que desregular es para sacar el pie a los productores o al pueblo argentino, o porque en realidad todo eso tiene que ver con mecanismos de corrupción, digo, bueno, yo los invito a que veamos qué pasa cuando estamos decidiendo la compra de un juguete que nuestros hijos o nietos se van a llevar a la boca. ¿Qué pasa con los medicamentos que van a consumir los argentinos? Y así hagamos una larga lista y veamos realmente si es correcto discutir que la desregulación es siempre buena. Sí, a veces sí. Yo no estoy diciendo que no haya que tener una agenda de revisión permanente de las normas, de lo que hace el Estado, pero esta definición de que desregular es bueno, regular es malo, es un disparate. En ningún país del mundo se razona así. Se razona es cuáles son las mejores normas. A veces hay que regular más. A veces hay que desregular. Efectivamente, son instrumentos. Nunca un instrumento puede ser tratado ideológicamente. Una cuchara es un instrumento. Si la uso para revolver el café está perfecto. Si la quiero usar para pinchar el asado no va a servir para nada. Entonces no discutamos la cuchara, discutamos para qué usamos los instrumentos, de qué manera y cómo los vamos adecuando en el tiempo. Esto parece algo obvio, pero lamentablemente en Argentina muchas veces, y esto es un tema de toda la política, no solamente de un sector, tenemos que volver a discutir cosas que parecen obvias y básicas. Entonces, repasando, desde que empezó el gobierno de Milei, fin del impuesto país, baja de aranceles, fin de regulaciones, fin del antidumping. Un montón de antidumping, que digo, es un derecho de los productores, no es una regulación estatal. Los productores tienen derecho a defenderse de países que aplican prácticas predatorias al mercado. Bueno, todo esto, el gobierno de Milei lo ha reducido, eliminado, flexibilizado, y a los productores nacionales no le dio una sola cosa. No hay una sola medida que uno pueda decir, sí, se redujo tal impuesto, se mejoró tal aspecto de la regulación, o algo que uno diga, esta es a favor de la industria argentina. Yo no encontré una. Si ustedes encontraron una, les voy a agradecer que me la digan para también tomarlo en cuenta. Yo no encontré ninguna. Entonces, el resultado de esto, insisto, de esto no puede ser otro el que estamos viendo, que es una reducción de muchos sectores de la producción nacional, o esto que vimos, bueno, el que cayó 10, estaba menos 10, hoy está menos 8 respecto a 2023. El empleo, el único empleo que crece en Argentina es el de comercio y servicios, y en general no el formal, sino el sector informal, el negro, o el no asalariado, que es el más precario. Para que se entienda, es la señora que vende tortas a través de Instagram, las plataformas, y con todo un tema, digo, puesto para enlazar con esta cosa perversa de Sturzenegger, ¿no? De decir, los empleos que se crean. Todo tiene un límite, porque efectivamente puede ser que si entran productos chinos más baratos y la gente que tiene trabajo pueda consumir un poquito más de esos productos, haya algún movimiento más en ese comercio, insisto, sobre todo ese comercio informal. Ahora bien, tiene un límite, porque si se empiezan a destruir más y más empleos en el sector formal, hay menos gente con capacidad de compra de esos productos que ingresan y de esos comercios formales e informales que empiezan a crecer o a expandirse. Con lo cual, ahí es el perro que se muerde la cola.
¿Todos los sectores están mal en Argentina? No, no es cierto. Hay algunas pocas excepciones. Energía es un sector que anda bien, obviamente con algunas particularidades, recién hablaba con Helio, con algunas dificultades en Vaca Muerta de manera recientes. Obviamente la caída transitoria que tuvo el precio internacional afectó algunas inversiones, pero es un sector que va bien. Por ahí no a las tasas de hace algunos meses. Creo que va a continuar por esa senda. Minería es una promesa. La minería, si uno la mira en su conjunto, está peor que hace un tiempo, no ha evolucionado en términos de crecimiento de la producción. Sí creo que va a empezar a tener más inversiones. Va lento. Y ustedes lo saben, el proyecto minero es un proyecto a largo plazo. Por eso es tan importante la búsqueda de consensos, ¿no? Un proyecto minero puede tener 2 o 3 años de exploración, de prefactibilidad hasta que efectivamente se toma la decisión, luego 1 año más hasta que ese proyecto empieza a formalizarse y buscar los inversores, los financistas, y después son, en el caso del cobre, pueden ser 4 o 5 años de construcción hasta que empieza a producir. En el caso del litio es un poquito más rápido. Paradójicamente, por ahí en el litio, en un ciclo más corto se adaptó mejor a Argentina, pero en el caso del litio, como ustedes saben, tuvimos ese boom de precios, que pasamos de 5.000 a 8.000 a 80.000 dólares la tonelada en 2022, y después una caída abrupta que nos dejó en un precio que no está nada mal, estamos en 8.000 dólares, no es un mal precio, pero no es ese boom, entonces toda esa fiebre que había, un poco se morigeró. Entonces, ¿la minería tiene chance? Sí tiene chance, pero va lento. No es que... Y en todo caso, además, para decirlo bien claro, tanto el despegue de la inversión y crecimiento en Vaca Muerta como el posible despegue, que ojalá ocurra con la minería, son fenómenos cordilleranos, fenómenos muy acotados geográficamente. Para que lo veamos en todo el país, para que se vea en las grandes ciudades, necesitamos que esos complejos productivos les compren a ustedes, les compren a toda la cadena de valor del país. Y eso demanda, además de los esfuerzos que hacen ustedes en materia de competitividad, de ofrecer buenos productos y a buenos precios, también falta una política. Esto no es nuevo, no les digo nada que no conozco, ¿no? Es decir, una política que acompañe. La del gobierno, como lo hemos discutido en alguna otra ocasión, va en la dirección contraria. El RIGI va en la dirección contraria. Cuando el RIGI dice, señores que entran al RIGI, importen todo eso que hace la gente de ADIMRA y de otras entidades por arancel cero, lo que está diciendo es, tienen toda la facilidad de nuestro apoyo para que no compren. Cuando no hay una política nacional, empiezan las políticas locales, de compre local, que yo lo he charlado con muchos gobernadores, autoridades de producción, digo, es un problema eso, porque la verdad es que no es tan fácil articular todas las políticas de compre e instalar productores de bienes de capital, de insumos, en las provincias petroleras y cordilleranas de la minería. No es fácil. Hay que buscar en todo caso articular una política que busque mejorar la productividad, dar competitividad a toda la cadena de proveedores. Para eso tiene que hacer la nación, el que puede coordinar con las provincias políticas de compra que entiendan los intereses de cada provincia productora y de las provincias industriales, es el gobierno nacional. Y este gobierno descree la política industrial, tanto así que hace unos días cerró la Secretaría PYME y cerró la Secretaría de Industria. Lo cual no me sorprende en absoluto y creo que fue una buena decisión en los términos de este gobierno. O sea, ¿para qué va a tener política industrial, ¿para qué va a tener una Secretaría PYME o Secretaría de Industria si no tiene ninguna medida, no tiene política en esos ámbitos? ¿Cómo, perdón? No tiene. No tiene. Entonces es coherente, es coherente. Insisto, va contra mano del mundo. Cuando decía, va contra mano del mundo, digo, no nos comparemos con China, ¿no? Que China tiene hace 40 años una política industrial, tecnológica, productiva, súper articulada, con varios planes quinquenales en marcha. Vayamos más cerca.
Brasil está trabajando el plan Nova Industria Brasil, que tiene 6 grandes objetivos, está funcionando muy bien. México lanzó en enero de este año el Plan México, que es un plan productivo, innovador, sobre todo para ellos, que venían justamente de años de esta frase famosa de la mejor política industrial es no tener política industrial. Bueno, se dieron cuenta que por ese camino el país estaba estancado en materia productiva y lo están modificando. Por eso digo, esto pasa acá nomás. Nosotros deberíamos compararnos con ellos, no con China, no tiene nada que ver con nuestra realidad. Entonces digo, acá hay un problema realmente serio. Cierro brevemente este capítulo de lo productivo para hablar un poquito más de macroeconomía, de los factores recientes, y después obviamente si quieren en el intercambio, en las preguntas retomamos las cuestiones productivas y de modelo económico. Estamos viviendo una etapa turbulenta cuyas causas son atribuibles en un 100% a los errores que tuvo el gobierno en los últimos 4 meses. Quiero hacer una muy breve retrospectiva. En marzo el gobierno estaba con una situación muy complicada, ustedes se acuerdan, el dólar paralelo subiendo, la inflación que se había vuelto a disparar, y el gobierno en ese marco anuncia el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que venía a reforzar las reservas, básicamente porque el anterior refuerzo de reservas, que había sido los 20.000 millones de dólares que entraron al blanqueo en octubre de 2022, se habían acabado. Es un gobierno que está permanentemente buscando alguna fuente de dólares nueva, la pone en la reserva y le dura unos meses. Bueno. En el caso del acuerdo con el fondo, el gobierno dijo, vamos a un cambio de régimen monetario cambiario. Vamos a ir a una apertura parcial del cepo, solamente para personas humanas, es decir, las personas físicas podemos volver a comprar dólares en el mercado de cambios, y el dólar empieza a flotar en una banda entre 1.000 y 1.400, ¿no? Con un ajuste después mensual de esas bandas. El gobierno dice, liberamos parcialmente el funcionamiento del mercado de cambios, pero además recuerden, el gobierno dijo, voy a hacer una reducción transitoria de los derechos de exportación, de las retenciones al sector agrícola, con vencimiento del 30 de junio, para también asegurarme una anticipación de la liquidación de la cosecha del campo. Uno leía esto y dice, bueno, el gobierno va a buscar entre el acuerdo del fondo y esta anticipación juntar, hacerse fuerte en materia de reservas. De hecho, el acuerdo nuevo con el fondo tiene una exigencia importante en acumulación de reservas. Un poco diciendo, bueno, el plan económico de Milei fue, entre comillas, efectivo en materia de lograr el equilibrio fiscal, es mantener la caja en pesos a raya, pero había sido bastante inefectivo en lograr el equilibrio en las cuentas externas, es la caja en dólares, como una economía monetaria, con lo cual cualquier gobierno tendría las dos cajas. ¿Qué pasa con los pesos? ¿Qué pasa con los dólares? Los pesos se estaban acomodando, los dólares no estaban bien. Tenemos de varios meses de déficit en cuenta corriente. Es decir, que los dólares que ingresaban eran bastante menos que los que salían para pagar importaciones, turismo en el exterior, deudas, etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno comete un error que es atribuible 100% a ellos. Ellos dicen, el dólar se va a ir al piso de la banda. Dijo, vamos a llegar a una cotización que se va a desplomar, va a llegar a 1.000. Y cuando llegue a 1.000, el gobierno con mucho menos peso va a poder comprar reservas. Incluso acuérdense alguna declaración del presidente donde habló de que iba a ir a 600. Sí. O sea, que iba incluso a perforar el piso de la banda. Bueno, yo no sé si fue una subestimación, error de criterio. La realidad es que lejos de ello empezó a aumentar. Lo que veíamos era un dólar que estaba estable en torno a 1.200 pesos, pero en el mejor momento de liquidación de divisas del año. En lo cual, lo que estaba pasando en realidad era que los exportadores liquidaban, aprovecharon, la verdad, que la ventana de oportunidad que tuvieron con la baja retención, que fue finalmente otra baja,
esa ventana la aprovecharon al máximo. Se logró más o menos una liquidación que estuvo entre 20 y 30 puntos por encima del promedio histórico, con lo cual realmente hubo mucho ingreso de dólares. Y lejos de irse al piso de la banda, se quedó ahí en el medio. Es decir, que había una demanda que todos esos dólares que se liquidaban, ya, listo, yo te los compro, y más todavía. En el primer mes de salida del cepo hubo 2.500 millones de dólares de compras de particulares, de gente que dijo yo compro para guardármelos, para ahorrar o para viajar al exterior. Después fueron 3.000, en junio, último dato publicado, 4.000 millones de dólares. Sí. Esto de la confianza, lejos de ocurrir, pasó. Y el segundo error, el gobierno dice, voy a eliminar las leyes. Han escuchado estos días bastante estas letras de liquidez. Claro, el gobierno dice, las voy a eliminar en 30 días. Pero dice, las voy a eliminar en un contexto donde el dólar estaba planchado en 1.200. Todo el mundo decía, bueno, listo, este es el nuevo dólar, acá estamos. Cuando finalmente llega el día de emitir las LEFI, el dólar no estaba más en 1.200. Lo que había era una escalada, una demanda creciente, el gobierno desesperado. El gobierno terminó vendiendo dólar futuro, incluso por debajo del valor de spot. ¿Cuál es decir? Imagínense, yo te vendo a 10, lo que ya hoy Vale 2. vale 2. Una cosa realmente, bueno, no quiero caer en una calificación. Entonces, lo que quiero decir es que el gobierno termina haciendo una operación donde inyecta un montón de liquidez con la idea, no, estamos estables, el mercado financiero está estable, entonces toda esta plata adicional los bancos la van a usar para prestar, va a haber más préstamos, la gente lo que quiere en definitiva es más préstamos para consumir, para producir, etc. Y no, toda esa liquidez se fue a alimentar todavía más el problema del dólar, y la reacción fue una suba de tasas fenomenal, que es lo que hoy está padeciendo el sector productivo, un montón de gente, una tasa que es enorme, donde el gobierno dice, bueno, que el mercado la define. Y el tercer error, el que me parece todavía más insólito, es que una parte importante de las compras recientes de dólares fueron del Tesoro para ir acumulando dólares para los vencimientos de deuda. Con lo cual, parte del crecimiento lo alimentó el propio gobierno. O sea, en lugar de comprar a la salida del cepo, y ahí en ese periodo ir juntando reservas para mostrar esa solidez, lo hace sobre el final, cuando ya se acaban los dólares del agua. La verdad que es una cosa bastante insólita, inesperada, y digo 100% atribuible a este gobierno. Como escenarios futuros tenemos, para agregar y redondear el panorama, principios de septiembre, en menos de 30 días, las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El escenario está parejo. Bueno, ahí está Ale Sedman, que es quien me suele asesorar sobre cómo va viendo las encuestas, pero con una posibilidad real de que el gobierno pierda. No tiene candidatos muy rimbombantes en la provincia de Buenos Aires, no tiene esa lógica que por ahí sí se guardó para la elección de octubre, a lo cual me parece que hay que agregarle también un tema no menor, que es cuando uno mira el mapa de ganadores y perdedores de este periodo, Milei, insisto, buena parte de los sectores netamente perdedores son los del conurbano. Son los trabajadores de la construcción, los trabajadores de la industria, los más golpeados en términos de pérdida de empleos y de ingresos. Entonces ahí veo también un escenario con alguna complicación donde el gobierno puede quedar mal parado, y un gobierno que juega mucho la cuestión política. Con lo cual digo, es una macro que se les desconfiguró por errores propios, que se les puede complicar por este desdoblamiento electoral, y que podemos llegar a una elección. Siempre las elecciones son momentos de tensión cambiaria, donde muchos sectores dicen, bueno, yo por la duda compro dólares, espero lo que ocurra después de las elecciones, después veo, vamos a ver qué pasa. Con lo cual digo, me parece que hay un escenario desde el punto de vista macrofinanciero delicado de aquí a la elección de octubre,
que no falta tanto desde el punto de vista de las semanas, pero contención macroeconómica y financiera es una eternidad, cosa que puede llegar a ocurrir. ¿Qué va a pasar después de esta situación? Y bueno, esa es la pregunta. ¿Qué hará el gobierno con posterioridad? Desde el punto de vista del Parlamento, parece difícil que el gobierno tenga una construcción de una mayoría. Sí puede tener mayor capacidad de veto, pero la sensación que tengo, y con esto cierro para abrir un espacio para preguntas, es que este es un gobierno que va a tener difícil el partido de la estabilización. Probablemente lo logre, no digo que sea posible. Yo estoy en una posición bastante alejada de los que piensan que tanto que Milei se va, que nunca creí esa versión, de que Milei iba a ser un fiasco, que iba a renunciar, que se iba a encender al país, que iban a echar a patadas en un helicóptero. Nunca compré esa versión. Como tampoco compro la de ya está, ya la tiene, ya la acomodó, ya estabilizó. Todavía faltan varios partidos. Pero digo, a él o a cualquiera, estarían varios partidos para terminar de estabilizar la situación económica, que sin duda es delicada. Lo que sí creo que en cualquier escenario, sea que logre finalmente estabilizar de aquí a 2027, cuando digo estabilizar es reducir la inflación con un cuadro económico sostenible, es decir, no por un ratito corto, sino algo que se pueda proyectar en el tiempo. Pero si logra eso, va a ser a costa de un altísimo costo en términos productivos. Esa es mi visión, y por ese motivo que creo que es central empezar a discutir cómo en este escenario internacional y con estas restricciones y con esta necesidad de estabilizar. Yo en ese sentido soy de las personas que cree que Argentina necesita ir a un régimen de baja inflación, de orden macroeconómico, pero sin duda no es este, eso es lo que quiero decir. No es esta configuración. No es eliminando la obra pública, porque eso tiene costos enormes desde el punto de vista del funcionamiento de la vida humana hasta productivo. Hablamos de competitividad, no existe competitividad si las rutas están hechas pelota, si no podemos transportar de manera eficiente la producción del país. Eso por decir un simple ejemplo. No es destruyendo la política industrial, tecnológica, no es sin Estado. Sí es como un Estado mejor del que teníamos. Tampoco creo que el Estado estaba genial. El Estado necesita una reconfiguración, pero es muy diferente la discusión de Estado sí, Estado no, de qué tipo de Estado, qué tipo de servicio, dónde están las prioridades. Y esta discusión, insisto, es una discusión que está muy marcada en muchos países del mundo. Ahora, no conozco ningún país que haya prescindido del Estado. Quiero ser muy claro. No hay ningún país hoy que diga no hago política industrial. Puede decidir usar tal o cual instrumento, esa discusión es válida. Pero eliminarla no tiene ningún tipo de sentido. Dicho esto, bueno, gracias nuevamente por la invitación y conversamos. Muchas preguntas. Gracias. ¿Dónde está? Las preguntas que puede haber, ¿no? Sí, me parece que era. Hacemos live. Sí. Hagamos como siempre una ronda de preguntas. Sí, lo sé, va para la gente por ahí que está. Eso. Sí, acá no me figura ninguna pregunta. Si quieren arrancar por acá. Bueno, se nos vienen a nosotros, Matías, unos capítulos bastante álgidos, reforma laboral, reforma tributaria, etcétera, para trabajar. En este marco, digamos, lo que fuimos viendo y lo que estamos viendo de ADINRA, somos casi el único país del mundo que graba la producción y no el consumo. De hecho, en lo que vos comentabas, México que acaba de pulir su último detalle, Brasil que está saliendo también, pasando con las últimas implementaciones y su cambio tributario, allá no tener grabada la producción, o sea, solamente el consumo. Y nosotros acá en la casa hace 45 días, 50 días atrás, hicimos una comparativa de mismo puesto de trabajo, metalúrgico, oficial, etcétera. Estábamos 3 veces más caros
con el dólar 1.200, ¿no? 3 veces más caro que Brasil, en el mismo perfil en dólares, ¿no? O sea, con lo cual la competitividad... Pues es el salario o los costos. No, el costo total laboral medido en dólares. Con la última reforma que hizo Brasil, y como digo, ya ahora saliendo de su última reforma tributaria, donde está coparticipando el IVA y yendo a un IVA, ese IVA provincial que ahora se está hablando acá, donde con eso se desgrava la producción, básicamente, y solo empieza como el resto del país. O sea, Brasil era muy parecido a nosotros. Tenía una presión tributaria, tiene todavía una presión tributaria alta, más baja que nosotros, pero la fue bajando. Tiene un tipo de cambio real y no por el real competitivo. Y a eso está en una estrategia de descrem, digamos, de bajar justamente diferenciando, no el impuesto al no el impuesto a la producción para poder ganar competitividad internacional, porque lo veía como un impedimento, y además está abriendo, viene de capital de China también y demás, a través de los BRICS, ganando competitividad en ese sentido. En ese marco, ayer anunciaban, hoy el impuesto de los combustibles está a la par del impuesto país, con el 17,5, digamos, o sea, la verdad que son impuestos encubiertos, pero que duplican el costo de la tonelada transportada o el kilómetro recorrido sin tener en cuenta los temas de infraestructura. Y la legitimidad laboral que nos cuesta 3.000 millones de dólares. Que ahí yo creo que más allá del tema de los aportes que se puede ver y demás, como que nosotros necesitamos la correcta definición del salario para que no haya duda y bajen los litigios, y no tengamos esas zonas grises que no se sabe qué es y qué no es, que siempre la penalidad en este caso queda a favor del empleado, es decir, todo lo que no se aportó pasa a recibirlo el empleado, y eso lo que hace es potenciar o incentivar que haya demanda con un gran cuerpo, digamos, de abogados que se dedica a esto y que le cuesta al país 3.000 millones de dólares casi todas las pymes. Obviamente tenemos que hacer un gran trabajo para poder alcanzar estas cosas. ¿Cómo ves vos, entendiendo todo el tema del globo de la matriz tributaria nuestra, que la verdad que hicimos una encuesta y es enorme todas las tasas, aportes, contribuciones que tenemos hoy? Los municipios han duplicado y triplicado tasas y creado nuevos impuestos, y la verdad que es muy difícil desandarlo. ¿Te parece que con el tema si vamos a la brasilera con un IVA provincial para que no impacte la distribución y con un acuerdo de que no se cree un nuevo impuesto, porque si no vamos a terminar igual, podemos empezar a vislumbrar, por lo menos a equilibrar un poquito de la cancha, que si no lo acompaña una política estratégica industrial va a ser difícil igual? No es que esto va a corregir todo, pero ¿cómo ves eso? No, lo que decís me parece, en general me parece muy bien. Yo creo que en Argentina, de los impuestos que hay, los peores son ingresos brutos, las tasas municipales abusivas, ¿no? Digo, una tasa que refleja el servicio prestado, que están hablando la vereda, la calle, me parece que es lógica. Después hay otras que son impuestos encubiertos. El otro impuesto muy negativo y regresivo es débitos y créditos. Además, incentiva la economía en negro, en lugar es como la opinión positiva que se pega el tiro en el pie. Caballo 2001, esa versión medio extraña del regreso de Caballo, que quedó ahí, quedó para la historia. Yo creo que son cosas que hay que discutirlas en el marco de una estrategia, y lo mismo respecto a la cuestión laboral, que es una discusión bien compleja. El otro día estuve en Rosario, y cuando hablé de esto me saltaron al yugular unos abogados laboralistas que ven el público. Vos fui a charlar, buena gente, me parecía que muchas cosas las decían con buenas intenciones, pero yo la verdad que a esta altura de la vida, no sé, la cantidad de situaciones totalmente anómalas que he visto, no sé si esa cuenta de $3.000, no sé cómo la calcularon. 120.000 juicios por año. Había 3, ahora se incrementó un poco más porque obviamente hay muchos despidos y en estos momentos crece,
Pero el promedio son 120.000, 360.000 de los 3 años últimos que se viene midiendo y un promedio de $25.000 promedio por demanda. Claro. Bueno, a ver, probablemente algunas de esas demandas eran bien hechas, probablemente algunas de las demandas estaban bien, pero el monto es mal, pues era el problema siempre, ¿no? Y también hay que tener en cuenta la cantidad de situaciones de litigiosidad que no llegan a juicio, porque ustedes lo deben saber mejor que yo. Muchas veces hay una carta de documento y el abogado dice, mira, arreglá, pero es injusto. Bueno, vas a perder. Es preferible que te acuerdes ahora a que tengas un juicio y por ahí la penalidad sea todavía mucho peor. Yo ahí sí se me escapa, sí creo, yo lo he planteado públicamente, que Argentina necesita un régimen laboral PYME, que me parece que tendríamos que diferenciar lo que es las microempresas, las pequeñas empresas, y ahí darles algo mucho más ágil, razonable. Este no es un problema de las empresas grandes, voy a decirlo con toda claridad. Una empresa grande, en general, esto lo tiene resuelto. Si hay un problema, lo arregla en 2 minutos. La rotación es más baja. El problema es de las pymes. Entonces, eso se arregla con un régimen pyme y bueno, obviamente, buscando también ver qué reformas hay que hacer en la justicia laboral. También si es una reforma legal y la justicia laboral sigue actuando de la misma manera, probablemente el resultado sea exactamente el mismo. Así que en ese sentido, digo, me parece que es un momento. Yo no veo que este gobierno tenga esta preocupación en términos de que le interese que la producción mejore, de reducir costos genuinamente, de hacerlo más competitivo, ¿no? Pero parece que está bueno y después te voy a pedir, José, un café y ver un poco esos números porque me interesan especialmente discutirlos y creo que hay que discutirlos en el ámbito de la política, de todas las fuerzas políticas. Yo creo que el gran problema también y que exista un presidente como Milei tan destructivo, una política tan antiestado, bueno, puede tener que ver también que muchas de estas discusiones la política no logró internalizar. Esto no es un problema nuevo, todos lo sabemos muy bien. Esta discusión existe hace años y bueno, no se lograron consensos básicos. Insisto, el impuesto a los débitos y créditos es un impuesto que surgió en el 2001 ante la emergencia del fin de la convertibilidad, el déficit cero, otra de esas políticas de ese tipo, y como era por emergencia excepcional y pasaron 25 años y seguimos con eso. Entonces, ese es también el problema, ¿no? Que hay un montón de cosas que no se terminan de resolver, que nadie le pone que juega al gato. Y yo soy de los que piensan que hay que buscar hay que ir a un punto de equilibrio difícil, pero que hay que trabajarlo, que es entre una reducción de la presión tributaria teórica para mejorar la presión tributaria efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? La presión tributaria teórica que te calculan no la pagan todos, la pagan algunos. Y algunos no pagan nada, otros pagan algo en el medio. Bueno, tenemos que buscar que todos paguen una presión tributaria inferior a la teórica, pero que paguen todos, paguen la mayoría. Y de esa manera vamos a tener, me parece, un mejor escenario de recaudación tributaria, un mejor escenario fiscal, donde también haya recursos para lo que necesitamos, ¿no? Que es ciencia, tecnología, industria, infraestructura. Por este camino me parece que es difícil, creo que lo que está haciendo Milei es el perro que se muerde la cola, ¿no? Bueno, reducimos la presión fiscal a algunos, encima no a los que producen, efecto, no se va a ver en más producción, lo cual me parece que termina afectando las bases futuras de tributación y te lleva a un esquema de ajuste permanente. A mí me parece, para resumirlo, preocupante que en un país no se defienda lo nuestro. Lo podría comparar posiblemente cuando definen un campeonato mundial y juega Argentina, ¿sí? A los argentinos se le ve lo mismo que gane fulano o mexicano o cualquier país. Y creo que acá estamos yendo a eso, donde no se defiende a la gente, no se defiende a un discapacitado,
no se defiende a un lado, no se defiende a nadie de eso, más allá de todos los problemas de los intereses, de lo que pueda hacer. Y me parece que tendríamos que tener algo y que Argentina da y tiene para poder desarrollar un potencial que pueda estar incluida la mayoría de la gente. Eso es lo que desearía con mis 88 años que tengo, lógicamente, que es más para la juventud que para cualquiera, que no sea para mí solo o para un grupo solo, sino para la mayor cantidad, sí, porque todos tenemos derecho, todos somos. Coincido 100%, ¿no? Ya, nosotros a veces nos preguntamos acá si con una reforma fiscal o con una reforma laboral nos alcanza para competir con una economía como la China o parecida, ¿no? Donde está llena de subsidios y demás. Y bueno, a veces creo que acá mayoritariamente decimos que no nos alcanza, que necesitamos incluir medidas y trabajo de política industrial en eso para apoyarlo. Si vos, vamos a suponer el ejemplo, te llama Milei hoy, ¿no? Como ministro de Producción y tenés que trabajar en alguna de esas medidas, ¿hacia dónde apuntaría? No, ya en mi ley es imposible que yo vaya a una reunión con mi ley todavía peor. Vamos a poner el abstracto. Claro, hablemos en todo caso en abstracto de otro presidente. Dale. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo creo que un poco lo planteaba al principio, me parece que hay que tener en claro esto, ¿no? Este es un mundo que ha cambiado, donde efectivamente competir con China en cualquier ámbito. China, aparte, un poco lo planteaba antes, es un país que tiene como eje central de su desarrollo la exportación, es un modelo traccionado por la exportación, que es lo que Estados Unidos quiere que cambie, y me parece que para China eso es muy difícil de cambiar en el corto plazo. Yo creo que, aunque se lo propusieran, decir, bueno, vamos ahora a ir al mercado interno, girar le puede llevar muchos años que eso sea realmente efectivo, ¿no? Incluso tuvieron problemas internos con una crisis con las hipotecas, tuvieron algunos ruidos importantes. Entonces, lo que yo creo que hay que buscar una combinación pragmática de cosas. No es que una reforma fiscal no salve, pero hay que hacer. No es que una reforma laboral, pero o sea, también hay que hacer cosas ahí. No las que quiere Milei, pero sí, régimen PYME, trabajar sobre algunas cuestiones. Y después digo, dos datos más. La configuración macro, esto que decía antes. Competir con tipo de cambio real apreciado, olvidar. Tampoco el recontra alto, no es sostenible. Busquemos, me parece que también desde la política tenemos que encontrar ese punto de equilibrio, que es el tipo de cambio real, promedio histórico, que tenemos que buscarlo y tratar de anclarlo. A ver, Chile hizo algo por el estilo. Nuevamente, no les quiero dar, porque si yo pongo ejemplo de Corea del Sur, me decían, ¿qué tiene que ver con nosotros? Esto lo hizo Chile. Brasil hizo un plan industrial. Son todas cosas que están acá a la vuelta de la esquina para tomar como referencia, ¿no? Entonces, les decía, temas positivos, laborales, temas de tipo de cambio, y después política industrial. Política industrial que, a ver, nosotros no podemos proponernos o pedir que hagamos política industrial para todos los sectores de la economía, no tenemos forma. Pero sí podemos establecer prioridades o ejes centrales. Entonces, realmente, si tenemos una economía donde son muy importantes o van a ser muy importantes las actividades primarias, incluimos el campo, la minería y la energía. Bueno, nosotros no podemos darnos el lujo de no desarrollar todo el entramado de bienes de capital. De todo lo que se logró para Argentina hizo un esfuerzo muy grande con el tema del campo, de la maquinaria agrícola. O sea, hace unos días leí una nota que escribió Mari Borghi sobre cómo transformar parte de todo ese entramado en proveedores de vaca muerta. Bueno, Argentina tiene esto. Ahora, estas cosas no surgen espontáneamente. Esto implica un compromiso del sector privado en tema de mejorar competitividad, de asociarse,
de vincularse con las instituciones científico-tecnológicas, universidades, que pueden dar apoyo técnico, y del Estado, dándole recursos, financiamiento, apoyo para exportar, un montón de cosas que, insisto, este gobierno las está eliminando a paso acelerado. Vuelvo a decir, no creo que podamos hacerlo para todos los sectores de la economía, porque podamos elegir 5 grandes ejes, que en eso pueda haber un desarrollo de una masa crítica importante. La industria argentina, sin duda, la metalmecánica, bienes de capital es clave. Todo esto, bueno, creo que lo podemos hacer. En algunos casos va a ser integrándote en cadenas con China, pero para eso hay que negociar. Yo a veces escucho unas miradas ingenuas de, no, China también va a trabajar para que te industrialices. De ninguna manera. China va a hacer lo que más le convenga a ellos. China no tiene, esto para que se entienda geopolíticamente, China hoy no es una potencia industrial que tenga aspiraciones de ser una gran potencia hegemónica militar global. No es ese hoy su objetivo, no sé dentro de unos años. Hoy el objetivo de China es seguir avanzando en su desarrollo económico. China tiene un producto por habitante parecido al nuestro. Obviamente nos va a pasar dentro de poco tiempo. Pero todavía tiene un desafío enorme en términos de seguir integrando, mejorando la calidad de vida de su gente, de los chinos, con lo cual ese es el objetivo, mantener este modelo de crecimiento que se ha resultado sumamente exitoso. Entonces, con China tenés 2 maneras de relacionarte. O la de Milei, que si vengan a lo que quieran, sigan lo que quieren, barren con todo. O una manera pragmática que es negociar con ellos. Decirles, bienvenido sea que inviertan acá. Si vas a invertir en litio, quiero que compres a los proveedores argentinos. Voy a controlar que lo hagas. Quiero que pensemos junto con Brasil, con Chile, una cadena de electromovilidad. Porque hay una automotriz en Argentina y Brasil. Entonces podemos integrar el litio en una cadena productiva, pero eso no surge espontáneamente y lleva tiempo. Lleva muchísimo esfuerzo. Son años de trabajo en ese sentido. Entonces, ahí donde digo que me parece que los desafíos están, de ninguna manera diría que no es posible, lo que digo requiere otra mirada del Estado totalmente, diametralmente opuesta a la que tiene hoy Javier Milei. Acá hay 2 preguntas, continuando un poquito con la parte internacional. ¿Cómo ves vos la política que está llevando adelante Trump y el impacto para Argentina en particular y para la industria metalúrgica? Mira, a ver, lo de Trump es una reacción más de bravuconada, de tratar de sostener el liderazgo global de Estados Unidos, en herramientas que son bastante poco comprensibles desde el punto de vista de la lógica económica, ¿no? Parece que Estados Unidos sí tiene un problema serio con China, porque China le está ganando las carreras tecnológicas en todas las ramas de la producción, pero lo de Trump va contra el resto del mundo, va contra Europa, va contra Canadá. Hay que pelearse con Canadá, raro, ¿no? Lo que ha ocurrido. Y en Argentina me parece que lo único que ve es un aliado desde el punto de vista político, que sí es una novedad. Estados Unidos creo que nunca ha tenido aquí en Argentina un presidente tan alineado con su mirada, con la de Estados Unidos, y en particular con la de Trump, con ese enfoque del Partido Republicano. Lo que ocurrió este año con la llegada del secretario del Tesoro de Estados Unidos no es normal. Es decir, para que un ministro de Economía argentino logre una llamada telefónica directa con el secretario del Tesoro, o sea, el ministro de Economía, con su par de Estados Unidos, lleva tiempo. Para conseguir una reunión, bueno, es mucho trabajo diplomático. Para que se tome un avión y se venga acá a reunirse con el ministro de Economía, como ocurrió hace unos meses, habla de una relación política importante. Hasta ahora, el resultado tangible de esto son los créditos del Fondo Monetario Internacional. Es un apoyo financiero muy explícito. Apoyo financiero que, si uno lo mira, ¿para qué sirvió? Apoyo financiero, créditos, que sirvieron en todo caso para mantener el dólar barato y comprarle a China. Una cosa insólita, ¿no? Es decir, digamos, el acuerdo de Estados Unidos sirvió para
financiar la relación comercial con China. A mí la verdad que me dejó anonadado. Veo cómo se llama el circuito financiero, la regulación financiera. Para Argentina, que esto traiga beneficios tangibles, productivos, comerciales, la verdad que yo no lo veo. Me parece que Estados Unidos, pero esto no es nuevo. Revisemos la historia de la Argentina. Argentina no es un país complementario con Estados Unidos. Ahora que se discute tanto esta cuestión de si Argentina era una potencia al principio del siglo XX, que no lo era, sí un país que había crecido mucho, necesitaba mucho señal de ingreso, tenía que ver justamente con Argentina era una economía muy complementaria con Gran Bretaña, que sí en ese momento era la gran potencia internacional. Cuando Gran Bretaña decayó, ese modelo exportador empezó a decaer, terminó. Y Estados Unidos no reemplazó ese rol, porque Estados Unidos siempre ha sido competitivo con Argentina. Estados Unidos tiene un complejo agroindustrial importante, siempre ha sido un gran productor de carnes, y lo que Argentina le vende siempre está en conflicto. Por algo, Techin abrió una planta en Texas, solamente para harto de tener cada tanto esas tensiones con las exportaciones de tubo, de acero hacia Estados Unidos. Ustedes se acuerdan los problemas con el biocombustible, con los limones. Yo no veo que esto realmente se vaya a modificar más allá de alguna medida puntual en el margen. No creo que Argentina pueda tener, con esta relación especial que tiene Milei con Trump, algún driver, algún factor de impulso importante en materia productiva y de comercio exportadores a Estados Unidos. Gracias, Matías. Tengo dos más acá, una un poquito mirando una reflexión hacia atrás y otra mirando un poquito hacia el futuro. La reflexión es, bueno, cuando vemos algunos datos y demás, el PIB industrial per cápita en los últimos 20, 30 años ha ido fluctuando, pero siempre hemos ido perdiendo capacidad productiva, incluso frente a los países de la región, mencionabas en Chile, Brasil, ni hablar. Bueno, un poco cuál es tu opinión de qué pasó, cuáles son estas cuestiones que llevaron a que industrialmente, después de cada una de estas crisis, salgamos menos favorecidos, y hacia adelante, ¿qué pasa si en octubre el gobierno, digamos, tiene una buena elección? Si vos considerás que la política económica actual va a permanecer o si va a generarse algún tipo de cambio desde la visión macro, y obviamente eso tiene impacto en la micro. Claro. Bueno, la realidad es que desde el punto de vista industrial, toda América Latina no le encontró del todo la vuelta a la cuestión después de lo que fueron las etapas de industrialización fuerte hasta la década del 70, 80. Chile es un país con bajo nivel de industria, lo que sí tiene es que después creó algunos sectores nuevos más vinculados a las materias primas, ¿no? Lo que significa todo el complejo de pescados, salmón, harinas, etcétera, o vinculado a la cadena forestal-industrial, el cobre, y en eso le ha ido relativamente bien, pero el país industrial, el que tiene Argentina, el que tiene Brasil, con su golpe no lo tiene Chile. Eso es una diferencia importante. Y Brasil es un país que está padeciendo bastante. Es un país más estable. Creo que la diferencia fundamental entre Brasil y Chile por un lado y Argentina por otro es la inestabilidad. Hacia fines de la década del 80, toda la región, toda América Latina tenía problemas macroeconómicos, tenía alta inflación, hubo hiperinflación en Argentina, en Perú, en Bolivia, Brasil. Después, bueno, todos tomaron un caminito para resolver ese problema. Argentina lo resolvió a medias con la convertibilidad, lo que no tuvo éxito en bajar la inflación, pero después se quedó atado a un esquema muy rígido. Y la novedad es que, bueno, Argentina volvió a recuperar un sendero, lamentablemente, de inflación primero moderada y después alta, a diferencia de nuestros vecinos, ¿no? Digo, ni Brasil ni Chile están en ese camino. Ellos lograron estabilización más duradera y tenemos que aprender de eso, ¿no? Es un tema no menor porque realmente, sin duda, es algo que afecta. Cualquier proyecto productivo, proyecto industrial, necesita un horizonte de largo plazo y eso requiere estabilidad macroeconómica. Dicho esto, creo que esa estabilidad a Brasil le juega a favor. No obstante, insisto, ¿no? Uno mira en largo plazo, la industria brasilera está estancada. Realmente lo que ha crecido en los últimos tiempos más bien es el agronegocio, la industria brasilera ha tenido un impulso
muy notable. Sí, yo creo que en ese sentido no hay grandes diferencias, sí, la diferencia fundamental está por el lado de la inestabilidad. Y respecto a la pregunta sobre la cuestión de la macroeconomía después de las elecciones, bueno, creo que va a depender mucho del resultado, es decir, una victoria importante del gobierno le puede dar un espaldarazo en términos del apoyo financiero. Este es un gobierno que, insisto, ¿no? Está trabajando siempre medio como el timbero, que tiene un agujero, entonces va, pide un préstamo, lo cubre, se vuelve a gastar y va por otro. Es así, insisto, ¿no? Yo en ese sentido he sido muy crítico. Yo tengo una discusión conceptual, pasa que la tengo con casi todos los sectores, ¿no? Es decir, dentro del peronismo, ustedes saben, hay sectores que dicen, no, la cuestión fiscal no es un problema, el problema son los dólares. Si tenés dólares, hacer lo que quieras con el sector público. Yo digo, bueno, está bien, vos podés tener déficit fiscal, de hecho, casi todos los países del mundo tienen déficit fiscal en este momento, pero lo tenés si tenés financiamiento. Si vos te podés financiar a una tasa razonable, no hay problema. Podés hacer un uso eficiente de ese déficit, tratar de invertirlo en infraestructura, cosa de mejorar la capacidad productiva, tener mayor capacidad de repago, y de esa manera tenés una curva financiera futura que es sostenible. Eso hacen la mayoría de los países. Si no tenés eso, porque tuviste 3 defaults en las últimas décadas, y además tenés reservas negativas, no te queda otra que ir a un ajuste fiscal. No es que es una decisión. Después viene la otra discusión, que es qué tipo de ajuste. No es que cualquier ajuste fiscal es lo mismo. No es que hay una sola manera. La de Milei es la única. Hay muchas maneras de ir al equilibrio fiscal. Y la otra discusión es con Milei, que dice, con ajuste fiscal, y esto lo ha dicho mucho también el ministro Caputo, con ajuste fiscal se arregla todo. Tenés equilibrio fiscal, el resto se arregla. Y quedó claro que no es así. Porque la verdad que en esto hay que decir, el gobierno cumplió su promesa, hubo equilibrio fiscal desde el día 1. El primer balance, el primer mes, ya tenía equilibrio en las cuentas públicas, y sin embargo, a los pocos meses empezó a acumular un desequilibrio tremendo en la cuenta corriente de balanza de pagos. Es decir, que tenía mucho más salidas que entradas de dólares. Y todo esto con cepo. Con cepo, no es que sin control de capitales. Con lo cual, me parece que este problema está muy lejos de ser resuelto. Yo insisto, ojalá se pueda ir a un esquema donde el equilibrio externo se logre, no con más préstamos, porque esto me parece que es seguir postergando para adelante, sino con un dólar de equilibrio, un dólar donde, yo no digo que el dólar flote, ¿no? Porque aparte estas son las cosas insólitas, ¿no? El mismo día que se le fue al demonio el dólar, festejaban el dólar flotando. El dólar no flota, el dólar se le fue al demonio. Fue al demonio por malas decisiones, todas tuyas, ¿no? Todos errores propios, ¿no? Me parece como Boca de Riquelme, lo digo, yo soy de Boca, por eso lo digo con todo el dolor. Todos errores del gobierno. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que el gobierno insista con la receta y entonces diga, bueno, vamos a ir a nuevas emisiones de deuda, el tema de decir, ¿quién le va a prestar? Bueno, si el gobierno logra, por ejemplo, un apoyo fuerte de Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos le da una garantía para cualquier deuda con una tasa razonable, bueno, por ahí el gobierno logra ese objetivo y de esa manera la va llevando. La posición del gobierno es, cuanto más tiempo logre sostener el tipo de cambio, después los efectos base a precio de un desplazamiento, de una flotación, son menores. Es cierto, obviamente no es lo mismo de evaluar que el dólar se desplace cuando la inflación está corriendo al 5 o 6% por mes que cuando corre al 1 o 2% por mes. Lo hemos visto estos meses. También juega en el sentido a favor, entre comillas, la recesión. Claro. Entonces, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo en este tiempo también, la otra ancla que apareció este año, de la que se habla poco, son los salarios. Los salarios están, así como el año pasado, sobre todo en la segunda mitad, los salarios iban claramente por arriba de la inflación, repuntando
parte de lo perdido por la devaluación de fines de 23, este año van por debajo. Entonces, bueno, si el empleo no reacciona, si los salarios no crecen, y bueno, el efecto es muy claro. Los márgenes están ajustando, sí, yo lo escuché, muchos de ustedes dicen, bueno, más o menos tengo un volumen un poquito mejor, con menos precio, ajusto los márgenes. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Si la respuesta es, bueno, pero ahora van a entrar productos importados más baratos, sí, bueno, el resultado va a ser más empresas, menos trabajo, con lo cual Termina más una caro. espiral descendente. viendo otras cosas. Entonces, en ese marco, bueno, lo que veo, o sea, la reacción más lógica desde el punto de vista de la macro es decir, el secreto externo, es un ajuste externo. ¿Qué es un ajuste externo? Traducido en castellano, devaluación. Un dólar que se acomoda a un nivel que representa la productividad de la economía, no un dólar intervenido. Bueno, cuando llegas a eso, la economía está más sana. También está más recesiva. Pero bueno, tampoco es descartable que el gobierno diga que pase eso, que me pase que viene después de las elecciones y no en el momento más cercano del 2027. No hay ningún indicio que eso. ¿Vos ves algún indicio de que pueda pasar o no? Yo creo que también ahí juega la realidad, ¿no? Digamos, el gobierno me parece que se jugó todo a que el dólar se iba. A ver, esto de que el dólar se iba a 1000, yo no he participado, no participo en ninguna reunión con gente del gobierno, pero sí conozco gente que ha estado y me ha dicho que se han dicho reuniones cerradas. Estaban convencidos, ¿no? Bajaba el piso de la banda y ahí compraban dólares, compraban reservas mucho más barato. Bueno, por eso digo, no era algo que veían, pasó distinto. Cual yo tampoco descarto que el que viene lo razonable sea eso, un reacomodamiento en algo más lógico y que tenga menos costos, ¿no? Porque digo, va a tener costos, pero es mejor pagar esos costos que en una economía ficticia que se sostiene sobre la base de más deuda, más atraso, más problemas para la industria y el empleo. ¿No ves ahí una dinámica que cada vez lo hacemos con mayor dinamismo? Cuando se produce una devaluación, la corrección de precios es cada vez más veloz en la economía argentina. Digamos, está muy indexada, ¿no? Eso de alguna manera nos vuelve a poner en el mismo punto de donde salimos todo el tiempo. Parece que estamos siempre jugando a ese serrucho y siempre volvemos al mismo lugar. ¿Vos ves esa dinámica o no? Yo creo que esa dinámica se está quebrando, justamente por esto que mencionaba antes, porque por un lado por la recesión, por la apertura, yo lo que veo es muchas empresas, que tengo diálogo permanente, que me dicen no puedo trasladar a precio. Esta suba del dólar, en estos días, la angustia de estos días es no puedo trasladar a precio porque no vendo y me quedo descalzado financieramente por la suba tasa. Esto es lo que estoy viendo en estos días, con lo cual... Pero el producto importado sube ahí, cuando tenés una evaluación. Vos con el producto importado subís, cuando parece que vas a tener un diferencial para poder defenderte de una manera mejor en el mercado, la economía te la vuelve a indexar y volvés otra vez al punto de partida. Lo que pasa es que te cambia la base. Volver al mismo lugar. Claro. Ahora el producto importado sube y el nacional recupera mercado, no es que recupera precio, recupera mercado todavía porque tiene baja tasa de ocupación de planta, está con necesidad y por eso no se traduce tanto a precio. Lo que sí yo veo, que digamos, y teniendo en cuenta lo que le pasó también a Massa en su última etapa, todo esto que estamos hablando, estamos tratando de develar futuro, es que no vaya a trastabillar el agro, los precios de los commodities o se caiga el petróleo, porque si no hay dólares ahora, si llega a pasar algo, no importa lo que haga Milei. Vamos, o sea, si a todo este combo le pasás que con algo trastabillás y te caes, no te levantás más, eso sí lo creo, porque está como sostenido de un montón, o sea, tal vez son alfileres fuertes, pero si se sale uno, se cae un castillo en aire. No, sí, desde ya. La vez pasada alguien me pedía la comparación, digo, a esta altura del gobierno anterior, ya había pasado la pandemia, después se venía la guerra de Ucrania, todos shocks
Milei no tuvo ninguno de esos, ninguno de esos shocks negativos, tampoco se lo deseo, ¿no? Qué bueno que no los tuvo. Pero la verdad que efectivamente, tenés algún problema de estos que vos mencionás, que puede pasar. De hecho, el agro no está con malos precios en términos históricos, pero tampoco son muy buenos. De hecho, bueno, parte del tema de la baja retenciones era que, bueno, que le estás pidiendo al agro con precios mucho más bajos que paguen los mismos impuestos. Tenía mucha lógica. Entonces, ahí efectivamente creo que esto está atado con alfileres por donde lo mires. Por donde lo mires. Tampoco es fácil, ¿no? A mí la verdad que a mí no me van a escuchar decir, no, esto se arregla con 2 medidas. La verdad que no creo que sea una situación fácil. Hace rato en Argentina no está fácil y creo que justamente por postergar decisiones cada vez es más costoso resolver la situación, ¿no? Parece que el último año con Massa fue complicado, porque ahí la sequía, y bueno, encima no se hicieron los ajustes de acuerdo, con lo cual se pateó el problema, entonces puede llevar la deuda de importación, un montón de desequilibrios que, bueno, creo que lleva tiempo acomodarlos. Mi crítica fundamental es que creo que por este camino el gobierno elige un camino muy dañino, que va a tener costos muy importantes, y que además no arregla el guión. Vos me decís, bueno, por este camino, paciencia, que en un año tenés todo arreglado. Parece que, lejos de eso, se sigue pateando para adelante la solución del problema. Ahora, el año que viene, probablemente, agregarle a esto que se empieza a flexibilizar el cepo a empresas. Empieza a giro de dividendos. Bueno, también otra pregunta que me hago, ¿no? Pero además, te agrego algo más. Las personas humanas ya estaban acostumbradas a tocar el botón de compra de dólares al mes, por lo cual abriste una ventanilla de salida de dólares absurdo. Hasta me hubiese parecido mejor abrírsela a algunos sectores que por ahí con eso aceleraban inversiones, en el caso minería, que es otro de los temas que tiene pendiente. Bueno, son decisiones que toma el gobierno, más a veces pensando en la tribuna o en las redes sociales que en los efectos económicos reales. Los gobiernos toman medidas, pueden parecer de lo mejor que sea. No es contraproducente todo endeudamiento externo, donde vamos perdiendo luego posibilidad propia de poder manejarlo. Y a veces, como eso es fácil, o también a lo mejor les interesa darlo por determinados motivos que después pueden manejar. ¿No es un tema a discutir también eso? Sí. ¿A qué te referís puntualmente, Orlando? ¿A qué te referís? A que un crédito externo luego se tienen derecho a apoderarse de un montón La de independencia y la geopolítica. realmente es lo último que se debe acudir, y a veces es más fácil, parecería, y sencillo, y obtenerlo. Y después vienen las consecuencias, porque las consecuencias, cada vez que debamos más, lógicamente, los jóvenes futuros van a tener un problema mayor. Evidentemente. Es así, no tengas duda, aparte que en muchos casos creo que se hace adrede, solamente para condicionar. Él lo decía muy claro, ¿no? Eso es lo que se quiero. endeuda con un traidor. ¿Quién dice eso? Eso es lo que, Es verdad. eso es lo que creo yo. Bueno, eso es lo que... Y el peligro ya inminente con esto de tasas, bueno, ayer hubo tasas del 70 y pico, ¿no? Y 80 llegaron a tocar, sí, 80. Estos instrumentos nuevos que tiraba, digo, bueno, a la larga también es presión sobre el dólar y todo, esta sobretasa de 40 y pico de puntos sobre la inflación o sobre el valor del dólar, siempre el inversor lo tenés que volver a tentar a cada momento para que te ponga los pesos, y la mayoría lo ponen, pero agarra un porcentaje y dice, bueno, esto me cubro con el dólar, y eso también presiona, y es lo que ya lo pasamos, esto ya se dio también. Yo creo que no entramos ahí en una espiral, digamos, de riesgo que va acelerando la curva de riesgo, que si no hay algo, un mini shock con algo que produzca,
todos estamos viendo que caminamos sobre la cornisa. José, es como hablaba el otro día alguien, ¿sí? La tasa es altísima. Traen los dólares, sí. lo ponen en pesos, lo llevan determinado tiempo, después saben ellos mismos cuándo van a devaluar, lo convierten y se lo llevan. La ganancia es excesiva. Carry trade. Eso pasa. Matías, muchísimas gracias. El carry trade con el carrión. Bueno.